El pasado 23 de junio, el Banco de México hizo algo histórico. Por primera vez decidió aumentar en 75 puntos bases su tasa de interés. Probablemente viste alguna noticia al respecto. Y si no, y para ir conectando los temas, probablemente has visto algo como esto en Facebook. No me consta que las magdalenas cuesten 31 pesos, pero si es así, están carísimas. Más caro aún el precio del bistec de res, casi 200 pesos por kilo. Pero sin duda mi favorito es este, el combo de palomitas a más de 500, que según yo está más barato. Acabo de ir al cine, pero es un meme que relaciona dos temas de interés actual, Lightyear y la inflación, ambos igual de relevantes, pero hablemos del más aburrido. La inflación. Y es que la inflación a su vez se relaciona con la noticia que dio el Banco de México, ya que aumentar la tasa de interés busca controlar la inflación. Pero esto no es algo nuevo. En condiciones económicas y de inflación, por llamarlas de algún modo normales, ni nos enteramos de este tipo de noticias que se llaman decisiones de la política monetaria del Banco de México, pero suceden cada año. Sin embargo, cobran relevancia cuando tenemos periodos de alta inflación, ya que estas decisiones, aunque no nos demos cuenta, terminan impactando de una gran forma a la economía. Así que hoy vamos a hablar de todo esto, cómo esta sencilla decisión nos impacta a nosotros. Yo soy Alejandro Lara, este canal es My Primer Millón. Comenzamos. Y como siempre, lo primero, si vamos a hablar de la tasa de referencia o de interés, tenemos que saber qué es. Y técnicamente se llama tasa interbancaria de equilibrio. Y velo de esta forma, esta es una variable económica que nos indica el costo del dinero, porque es la tasa a la que las instituciones financieras consiguen sus créditos. Velo de esta forma, la tasa de referencia es la tasa de interés con la que los bancos se prestan dinero entre sí. Y ya sabemos que el negocio de los bancos, o al menos el principal, es captar recursos del público y colocarlo en forma de crédito, ya sea de nómina, automotriz, hipotecario, tarjetas de crédito, entre otros. Entonces, si a los bancos les es más caro conseguir el dinero que después van a colocar en forma de crédito, ellos no absorben ese costo, se lo trasladan al solicitante del crédito. Primera pequeña conclusión, si la tasa de interés de Banxico sube, el costo de los créditos también sube y viceversa. Si la tasa de interés baja, a los bancos les será más barato conseguir ese dinero y por lo tanto también los créditos deberían de ser más baratos. Pero esta no es la única forma de financiamiento que tienen los bancos, ya que también pueden colocar deuda, ya sea en el mercado de deuda o a través de instrumentos financieros. Y el principal de los instrumentos de deuda son los certificados de la Tesorería de la Federación, que es deuda que coloca el gobierno federal. Y como puedes ver en esta gráfica, estos CETES ajustan prácticamente de forma inmediata su tasa de rendimiento al mismo tiempo que cambia la tasa de interés de Banxico. Y a partir de aquí hay bastantes instrumentos de deuda que fijan su tasa de rendimiento con base en la tasa de CETES. Ahí tenemos por ejemplo a Smart Cash de GBM Plus, a la cuenta de ahorro de DIN, diversas cuentas de ahorro, los pagarés bancarios, las SOFIPOS y muchas más. Puedes ver que se forma una especie de cadenita con estos instrumentos. Así que recapitulando y en resumen, si sube la tasa de interés de Banxico, los créditos van a ser más caros y los instrumentos de deuda te van a pagar mayor rendimiento. Si baja la tasa de interés de Banxico, los créditos deberían de ser más baratos y los instrumentos de deuda te van a pagar menos. Pero falta realmente lo importante. ¿Por qué Banxico decide cambiar esta tasa y cómo se relaciona con la inflación? Y nuevamente, lo primero, el Banco de México es el banco central de nuestro país y tiene la facultad de emitir nuestra moneda. Banco de México puede imprimir el peso, pero no lo hace de forma arbitraria, o no debería, ya que su principal objetivo es preservar el valor de nuestra moneda. Y para esto tiene autonomía, es decir, sin intervención del gobierno en turno, porque parece que a veces no les queda claro, y no me refiero a ti, sino al gobierno en turno, el Banco de México determina su política e instrumentos para alcanzar dicho objetivo.
Esta política se conoce como política monetaria. Ahora, quiero que mires este mapa del sistema financiero mexicano, que personalmente a mí me gusta demasiado. Aquí podemos ver los dos máximos órganos supervisores de este sistema: Banco de México y Secretaría de Hacienda. A su vez, estas dos entidades del gobierno tienen mecanismos para influir en la economía. Ya te lo dije, Banco de México tiene su política monetaria y en el caso de Hacienda tiene su política fiscal. La que nos interesa en este video es la política monetaria del Banco de México, ya que justamente la tasa de interés es uno de los mecanismos que tiene este banco para lograr sus objetivos. Y ya te había dicho que el objetivo de esa política es garantizar el poder adquisitivo del peso y lo hace a través de dos factores: el seguimiento del tipo de cambio y la inflación. Pero aquí es importante recalcar que Banxico no controla ninguno de los dos, más bien toma decisiones orientadas a lograr sus objetivos, y para esto tendríamos que conocer dichos objetivos. Por ejemplo, el objetivo de inflación lo ha fijado en 3% cada año, más o menos 1%. Puedes ver en esta gráfica cómo ya nos hemos pasado y que la mayoría del tiempo no estamos cercanos a ese objetivo. Ahora, no es que la inflación necesariamente sea mala, al menos no en el sistema económico actual. De hecho, es necesaria para el crecimiento económico, pero debe ser una inflación baja y estable. Pasando al caso de Estados Unidos, no es que nunca haya tenido inflación, la ha tenido, pero hasta hace un año había sido baja y estable. Y me pasé a hablar de Estados Unidos porque justamente sus problemas de inflación se trasladaron a todo el mundo. Y Estados Unidos también tiene su banco central, se llama la Fed, la Reserva Federal, y este banco también tiene objetivos similares al que tiene Banco de México, al menos con el tema de la inflación. Por lo tanto, también puede modificar su tasa de interés. Así que a partir de aquí, ambos bancos hacen tareas similares. El punto es que durante la pandemia, la crisis sanitaria del COVID, la Fed imprimió dinero como nunca antes. Todo para intentar afrontar las consecuencias que pudo haber dejado la crisis sanitaria. Pero como consecuencia tenemos la inflación. Y no es que la Fed la haya provocado, o en parte sí, más bien la inflación es consecuencia de la interacción entre todos los actores de la economía, economías domésticas, sector privado, sector público, y para intentar arreglar lo que provocaron en panoramas de alta inflación, los bancos centrales buscan subir su tasa de interés. Aquí es como se relaciona todo. Ya te había dicho que si la tasa de interés sube, entonces los créditos son más caros. Y si los créditos comienzan a ser más caros, entonces disminuye la disponibilidad del crédito. Y no porque no haya dinero, creo que aquí incluso es intuitivo. Si a nosotros nos ofrecen créditos más caros, pues no vamos a querer acudir a él o no lo vamos a pensar dos veces. Y lo mismo hacen las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y entonces esta menor disponibilidad del crédito provoca una menor inversión y por lo tanto un menor consumo. La disminución en el consumo se traduce en una disminución de la demanda agregada. La demanda agregada es el total de bienes y servicios que demanda un país. Tanto tú, tanto yo, tanto nuestras familias, tanto las empresas, así como el mismo gobierno. Y entonces si la demanda agregada disminuye, por consecuencia, los precios deberían de estabilizarse o incluso bajar. Se controla la inflación. Resumen, subir la tasa de interés hace más caro los créditos y por consecuencia disminuye la inversión, disminuye el consumo, disminuye la demanda agregada y se debería de controlar la inflación. Pero esto es a costa de congelar la economía, porque hay menos inversión. Ahora, ya te había comentado que esto a su vez tiene otra consecuencia. Si se eleva la tasa de interés, ahora los instrumentos de deuda nos van a pagar más. Y si las economías, las empresas no están queriendo invertir su dinero y además los instrumentos más seguros del mercado comienzan a pagar más, pues van a ver con buenos ojos mudar ese dinero hacia estos instrumentos de deuda. Y si llegamos a un punto en donde estos instrumentos de deuda te comienzan a pagar tasas de rendimiento bastante atractivas, sumado a que hay un riesgo potencial de recesión provocado por la alta inflación,
pues entonces mucho dinero del mercado accionario también va a buscar moverse ahora al mercado de deuda. Y si la demanda de acciones disminuye, entonces los precios comienzan a caer. Aunque esto es de forma generalizada porque la alza en la tasa de interés beneficia a las acciones de los bancos, porque los bancos ahora pueden cobrar más dinero. Y en cambio empresas tecnológicas no la pasan tan bien porque ocupan bastante deuda para mantener sus niveles de crecimiento tan altos. Pero en general, mucho dinero del mercado accionario migra a los mercados de deuda. Esto es lo que está pasando actualmente y si te fijas, todo tiene relación, aunque está demasiado simplificado. La economía es mucho más compleja, tanto pues que ni los mismos gobiernos la entienden. Y para terminar, y hablando específicamente de México, esta tasa de referencia puede cambiar en cualquier momento. Bueno, no en cualquier momento. Cada año se publica un calendario con las fechas de anuncios de las decisiones de política monetaria. Este 2022 son 8 fechas. La siguiente es el 11 de agosto. Y en cualquiera de estas fechas, Banxico podría anunciar un aumento o una disminución en la tasa de interés. Pero como te puedes dar cuenta, decidir subir o bajar esta tasa de interés no es tarea sencilla y tiene impactos directos en la economía. Decidir subirla sí busca mitigar la inflación, pero a costa de congelar la economía. Y si todo sale mal, pues no solo la inflación no podría ceder, sino que no vas a tener crecimiento económico. A esto se le llama estanflación. Periodos de inflación sin crecimiento. Y esto es peor que tener solo inflación. Pero realmente no sabemos qué va a pasar. Más bien la economía va de ciclos. Muchos de estos ciclos económicos propiciados por las decisiones de política monetaria de los bancos centrales, y tal pareciera que estamos entrando en una recesión. Aunque con esto no busco espantarte, ya te lo dije, nadie puede predecir la economía ni la siguiente crisis financiera, ni yo, ni tu youtuber favorito, ni tu escritor millonario favorito, ni el inversionista que lleva años prediciendo la siguiente crisis financiera, ni los mismos gobiernos, nadie puede. Así que a nosotros pues no nos queda más que hacer lo que está dentro de nuestro control. Consumir aquellos productos de la canasta básica que no han subido tanto de precio, ahorrar consistentemente como hábito y sobre todo proteger esos ahorros a través de la inversión. Seguir tu plan de inversión, no modificarlo ni intentar predecir lo que va a hacer la bolsa de valores o CETES o cualquier instrumento que me digas. Y de manera personal, si me preguntas a mí, alejarte un poco de las noticias. Pero como siempre, esto no es recomendación de inversión, que realmente no recomendé nada, solo sigue tu plan de inversión. Sin más, yo soy Alejandro Lara y nos vemos en el siguiente video. Bye.